Bueno, continuando con nuestro libro con nuestra serie de los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de La búsqueda del Grial Sagrado. Vamos a iniciar lo que es el capítulo 3, que se llama La espada en el aire. Bueno, la espada en el aire. Iniciamos. Jalabad, el joven, se despertó de golpe en la penumbra de la estancia, sobrecogido. Su rostro estaba empapado en sudor. ¿Quién era el que lo había llamado? A su alrededor todo era quietud. Lanzarote dormía pesadamente. El único ruido que se oía era el lejano murmullo y los gritos apagados que llegaban desde las cocinas, donde los criados se afanaban en la preparación de la cena. Lo había soñado. Entonces volvió a escuchar. Galahad, susurró la misma voz grave y queda en su cabeza, convocándolo, atrayéndolo. Llevado por un impulso, apartó las sábanas y se levantó del lecho lentamente sin hacer ruido. Con idéntico sigilo, se calzó las botas y, llegándose hasta la puerta, la abrió con sumo cuidado y salió de la estancia. Fuera, con la excepción del ajetreo de algunos sirvientes que iban de un lado para otro, poniendo a punto los últimos detalles para el siguiente festín, reinaba la tranquilidad. La actividad en el castillo no tardaría en reanudarse. Cuando los invitados se aprestaran para la última comida del día y comenzaran a reunirse en la planta inferior. Galahad, insistía la voz, sutil pero imperiosa. El joven bajó la gran escalinata de piedra con paso firme y, de modo intuitivo, sin saber bien por qué, se orientó por los pasillos para llegar al gran salón donde pocas horas antes habían sido recibidos, ahora vacío. Una vez ahí, traspasó el mismo pórtico que entonces había cruzado junto a Lanzarote y se lanzó a atravesar la galería que conducía a la sala de la mesa redonda. Al final del corredor estaban las grandes puertas broncíneas. Esta vez, sin embargo, no había guardias apostados frente a ellas. Se habían entretenido los reemplazos en el cambio. Le asaltó la idea de que tal vez la misma fuerza desconocida que lo estaba guiando procuraba dejarle el paso expedito. Sin detener su camino, alcanzó la gran puerta y, apoyando su hombro contra ella, entreabrió una de las pesadas hojas. El sol estaba presto a ponerse y dentro de la sala, tenuemente iluminada a esta hora por algunas antorchas, reinaba la penumbra, si bien las paredes seguían despidiendo un fulgor blanquecino. Galahad se acercó a la mesa y volvió a recorrer su figura circular con pasos lentos, pasando su diestra por el respaldo de cada uno de los asientos, hasta llegar al asiento vacante y anónimo. Estaba ahí, en aquella sala. ¿Quién lo había llamado? Así lo había sentido él, cada vez más intensamente, conforme llevaba ahí sus pasos.
Tan pronto como se formó esa idea en su cabeza, el asiento peligroso volvió a cambiar de color como había hecho antes, adquiriendo el mismo tono fulgente, como si la madera se hubiera transformado de súbito en la forja de un herrero. Haciendo acopio de valor, tomó muy despacio el respaldo del escaño maldito, con ambas manos, y lo separó lo suficiente de la gran mesa para poder sentarse en él. Daba la impresión de estar caliente, demasiado para un simple mueble confeccionado con madera, pero no quemaba, no a él. Galahad inspiró profundamente y cerró los ojos. Sentía como si todos los pasos que había dado anteriormente en su vida condujeran ahí, a aquella estancia, a aquel momento. Conteniendo el aire dentro de su pecho, se colocó delante de la silla y, reclinándose muy despacio, se sentó en ella. Cuando sintió el contacto del asiento en toda la espalda, la descarga propia de un relámpago lo recorrió de los pies a la cabeza, erizándole el vello. Lo sacudió una fuerte agitación, pero ni su coraje ni su firmeza remitieron. El sitial refulgió en la penumbra, como si se hubiera convertido en una estructura de espesa lava, pero acogió al caballero sedente sin lastimarlo. Su extraño calor lo abrazaba, y no solo eso, sino que parecía vigorizarlo. Traspasado de un nuevo ímpetu, Galahad tardó unos momentos en advertir que ni las plantas de sus pies ni las patas de la silla rozaban, por muy poco, el suelo. Suspendidos en el aire, ambos, escaños e inquilino, parecían haberse fundido en uno. Refulgían. En ese instante, un guardia apareció por la gran puerta entreabierta, atraído por ruidos que habían despertado su alarma. Al contemplar el mortífero sitial resplandeciente y al muchacho sentado en él, incólume, el gesto se le desencajó de golpe, los ojos se le abrieron como platos. Galahad se volvió a mirarlo sin pestañear, moviéndose con la lentitud y majestuosidad de un ser más allá del humano, de otro mundo. El guardia, ante la visión de aquella estampa, perdió el sentido de la realidad, a tal punto que se le aflojaron los miembros y dejó caer su lanza. Solo al resonar esta, cuando dio contra el suelo con un escándalo que reverberó por toda la estancia, volvió él al presente. Entonces se giró y desapareció por la galería, corriendo tanto como sus piernas se lo permitían y proclamando a voz en grito el prodigio. El asiento peligroso resonó por todo el castillo. Se han sentado en el asiento peligroso. Avisad al rey, se repitió enseguida, encadenándose la orden por los pasillos. Las voces convocaron primero a cuantos se hallaban más cerca, pero el clamor no tardó en despertar el palacio de su letargo. Quienes iban llegando a toda prisa hasta el gran salón de la mesa redonda quedaban paralizados en el mismo umbral, sin dar crédito a lo que veían sus ojos, hasta que la impaciencia y los empeñones de los que venían detrás los empujaban a entrar. Ya eran muchos los que se agolpaban por la sala cuando entró Lazarote, abriéndose paso entre ellos.
ante su vista. Poco a poco el sitial fue tornando a su ser, recuperando su color y su apariencias normales, si bien tanto él como su ocupante seguían envueltos en un aura pálida que parecía separarlos de cuanto los rodeaba. La mayoría de los congregados que veían por primera vez a Galahad estaban doblemente perplejos, tanto por el atrevimiento de su hazaña como por su llamativo parecido con el mejor de los caballeros del rey Arturo. ¿Quién demonios era aquel muchacho que había logrado ocupar el terrible escaño? También Lanzarote contemplaba al muchacho con una mezcla de admiración y extrañeza. Galahad parecía en efecto impelido por un poderoso destino y resuelto a acelerar su consumación. No, no, no había podido retenerlo. Cuando llegó Arturo, Galahad, llevado por el pudor que le causaba tantas miradas como había puestas sobre él, se había levantado y permanecía junto al asiento peligroso. La palidez que había quedado en su rostro y su porte todavía majestuoso daban a todos la impresión de que se había transformado de verdad en un ángel. Contemplándolo, el corazón del rey trepidaba. Volvía a él la emoción de aquel día ya remoto, el momento seminal de su reinado, en que extrajo la espada de Excalibur de la roca en la que estaba clavada. Él había sido el protagonista de aquella jornada y ahora la revivía como un mero espectador. Sin duda, aquel portento había de ser también el comienzo de algo nuevo. Acercándose a Galahad, el rey lo conminó a sentarse otra vez en el sitial. El muchacho no dudó en obedecerlo. Tan inocuo había sido para él hacerlo antes. Tomó asiento delante de todos los presentes, provocando un estallido de admiración. Alzando su mano, Arturo hizo cesar la agitación, pues desde donde él se encontraba se había percatado de otro portento. Buen muchacho, te lo ruego, vuelve la silla para que podamos ver el respaldo, pidió el joven. Tan perplejo como quienes observaban, el joven se levantó y giró la silla hacia la concurrencia. Al hacerlo, un nuevo murmullo de asombro recorrió la sala. «Es un milagro», gritaron algunos. El escaño había dejado de ser anónimo. En su respaldo, como en el de los demás asientos, había aparecido una placa de plata idéntica a la de los otros, donde figuraba grabado el nombre de su nuevo ocupante. El propio Galahad la observó admirado al levantarse para verla. Ahí aparecía su nombre. Estaba escrito, dijo Arturo, a todos con voz solemne, que había de llegar un día en que este asiento fuera ocupado por un caballero puro de corazón y llamado a cometer grandes gestas. Muchos de nosotros habíamos perdido la fe en ello, como temo que la hemos ido perdiendo en tantas otras cosas. Continuó Arturo, mirando a los presentes, entre los cuales no faltaron los que bajaron la mirada sintiéndose interpelados. Sirva este prodigio para
robustecer de nuevo nuestra confianza y honremos como merece a quien ha acometido la gesta. Galahad dijo, dirigiéndose al joven: a la vista está que has sabido ganarte un sitio en esta mesa y que éste te estaba destinado. Así pues, es mi deseo que seas armado caballero para que lo ocupes en igualdad de condiciones con los demás. Los presentes acogieron con vítores las palabras de Arturo y Lanzarote dio un paso adelante. Yo mismo lo armaré, mi señor. Si me concedéis el honor de hacerlo, dijo. Sir Bojores y Sir Lionel también se adelantaron. Nosotros lo proveeremos con gusto de una panoplia para que pueda velar armas esta misma noche, como corresponde, dijo el primero de ellos, el mayor de los hermanos. El rey aprobó ambas iniciativas y Galahad agradeció la generosidad de sus mentores, que, llegándose a él, lo saludaron con un abrazo. A su alrededor, el estupor se convirtió rápidamente en alegría y ya el ánimo de todos buscaba festejar la gran hazaña del recién llegado. Esa noche, Galahad fue conducido a la capilla del castillo, donde permaneció hasta que despuntó el alba, velando armas. Sir Bojores le había proporcionado una armadura, Sir Lionel una lanza y el propio Lanzarote una espada. Acepto vuestros generosos dones para la ceremonia, mas sabed que habré de ganarme mis propias armas llegado el momento, había dicho Galahad con buen sentido. No me cabe duda de ello, había respondido Lanzarote, impresionado una vez más por la determinación que irradiaba el joven. No en todo el castillo imperaba el mismo recogimiento. Durante aquellas horas nocturnas, en el salón de la mesa redonda, un cuantioso grupo de caballeros siguió festejando después de la cena, como era ya costumbre, y como resultaba también habitual, entrada la madrugada, la atmósfera iba dejando atrás la moderación, hasta que algunos festejantes llegaban a perder el decoro que se les suponía a su rango. Aquella velada, uno de los más ebrios era Sir Bors, sobrino del difunto Bromante, el último de los caballeros en haber sido fulminado por el asiento peligroso. Hombre corpulento y jactancioso, de mal beber, se contaba entre los que todavía recelaban del joven y desconocido Galahad, por más que hubiera asistido a su hazaña. Os diré, si vale algo de verdad, cuando lo vea combatir, no antes, había dicho al principio de la cena. Pero como el licor lo iba embraveciendo, según avanzaba el banquete, llegado cierto momento, acabó por fijar la turbia mirada en el escaño en que su tío había encontrado la muerte, aquel en el que el huérfano sin linaje conocido se había sentado sin más. ¿Cómo sabemos que en verdad ese mozalbete merece el asiento? Rugió, pues se sentía afrentado por su orgullo y el de su añeja familia. Y si la maldición hubiera dejado tener efecto, ebrios como él, los que lo rodeaban rieron al oír el comentario sin prestarle
mayor atención. Bebe con nosotros a la salud de Galahad y no te hagas mala sangre, Browse, le dijo otro de los festejantes, ofreciéndole una copa rebosante. Sir Browse la despreció de un manotazo que la arrojó al suelo y luego se levantó tambaleante. Al ver sus compañeros que se aproximaba al sitial, las sonrisas desaparecieron de sus rostros, pues se dieron cuenta de que sus dudas sobre el efecto de la maldición eran muy serias. Browse advirtió, alzándose uno de los pocos que aún no había perdido por completo los reflejos. No seas loco. Pero el otro no atendía razones. Vieron todos que se disponía a sentarse, ante lo cual el que lo había interpelado se abalanzó sobre él para impedirlo. Fue demasiado tarde. Llevado por su ciego resquemor, el sobrino de Brumante se dejó caer pesadamente en el asiento. En ese momento cesaron todas las conversaciones a lo largo del amplio círculo que componía la mesa. Varias copas cayeron al suelo con estrépito y los músicos dejaron de tocar. Apoltronado en el escaño, Brown sonrió. ¿Qué os dije?, proclamó ufano. No había terminado de pronunciar estas palabras, sin embargo, cuando la silla cambió de color y adquirió la misma tonalidad ígnea que Jalad había advertido aquel día y que luego vieron todos cuando él estaba sentado. Ahora bien, esta vez el naranja mutó rápidamente a un carmesí tenso, despiadado. El caballero no pudo reprimir un desgarrado chillido de dolor e hizo ademán de levantarse. Mas cuando fue a hacerlo, los demás descubrieron con horror que la tela de su atuendo y la piel de su carne estaban adheridas a la madera, convertida otra vez en una extraña suerte de metal candente y hambriento, que, como si fuera lava, comenzó a derretir su carne. Los espantosos alaridos del infortunado cruzaron los muros de piedra y rasgaron la negra noche. A su alrededor, el resto de los caballeros había formado un coro de testigos angustiados e imponentes, pues sabían demasiado bien que nada podía hacerse para salvarlo. Cuando los huesos de sus extremidades eran ya visibles bajo el amasijo de vísceras y comenzaba también a deshacerse, el caballero empezó a arder. La voz se había extinguido en su garganta, que permaneció, no obstante, abierta y vuelta hacia la cúpula, como el hocico de una bestia aullando, congelada, en un gesto de súplica desesperada. Ante el horror de los presentes, las llamas rojizas se tornaron de un azul intenso. No dejaron de devorarlo hasta reducirlo a cenizas. Cuando el fuego remitió con la misma presteza con la que había brotado y el escaño recuperó su aspecto normal, los últimos vestigios del duque de Browse se esparcieron como arena en torno al sitial. Nadie osó pronunciar palabra. La fiesta había concluido.
Al alba, Galahad fue nombrado caballero. La solemne ceremonia se produjo en mitad de un silencio impregnado de gravedad y no de simulada vergüenza. La terrible muerte de Brous durante la noche reforzaba aún más, si cabía, la legitimidad del nombramiento en Galahad, su condición de elegido y su derecho a ser admitido en la mesa redonda. Al mismo tiempo, también ponía de manifiesto hasta qué extremos de grotesca indignidad había llegado la lasitud en la corte de Camelot. Muchos caballeros no levantaban la vista del suelo durante el acto, sus rostros abotagados por el insomnio y la turbación. Arturo recorrió con la mirada aquella hueste desmadejada de semblantes, contritos y cuerpos debilitados, mientras Lanzarote tomaba juramento al doncel. El rey caviló si la trágica muerte de Brous no sería un serio aviso que no podía desoír, una condena dictada desde lo alto que castigaba la dejadez que se había apoderado de la corte. Sir Brous no era el primero en morir abrazado por la soberbia en el asiento peligroso. Su propio tío había encontrado la muerte de la misma manera, como otros antes que él, pero había una diferencia esencial en el modo en que cada uno había afrontado el desafío. Por más temerarios y orgullosos que fueran los que lo habían precedido, hasta entonces ningún caballero de la mesa redonda había osado tentar la suerte cuando la sagrada providencia ya se había manifestado y el rey había aceptado el fallo, ni había cometido tal descato a la autoridad temporal y a la divina y a mayor abundamiento estando ebrio. ¿Cómo había podido permitirlo? Se censuró el monarca. ¿A qué habían llegado los caballeros que se amparaban bajo el nombre de su real estirpe? Arturo recordó entonces el emisario y las funestas noticias que habían ido llegando del norte en los últimos tiempos. Por primera vez, y aunque pareciera un sinsentido, temió que todos aquellos acontecimientos pudieran estar relacionados, que la decadencia a la que la corte había sucumbido en tiempos de paz podía no ser ajena a aquel mal que decían que se propagaba en los confines del reino. Es una maldición, había dicho el mensajero. Arturo había rechazado entonces aquella idea con displicencia. Ahora empezaba a pensar que tal vez no fuera tan descabellada. Había sido negligente y había desatendido durante demasiado tiempo asuntos que eran en verdad importantes, reconoció. Camelot necesitaba un revulsivo, algo que lo devolviera a la recta senda. Frente a él, Lanzarote alzó su espada y dio el espaldarazo a Galahad, pronunciando las palabras debidas. Yo te hago caballero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dijo solemnemente, y dio paso a continuación a Bojores y a Lionel para que le calzaran las espuelas al muchacho y le colocaran el yelmo. Armado, Galahad componía una estampa sublime, pues ciertamente parecía haber nacido para lucir aquel atavío guerrero.
El muchacho era sin duda un enviado, se dijo Arturo. Tal vez fuera él el acicate que necesitaban. Tal vez todavía hubiera esperanza de enmendar cuanto se había torcido. Durante la cena de aquella noche, el caballero Novel ocupó por primera vez su lugar en la mesa, junto a los demás. A todos les resultaba extraño ver el asiento ocupado después de tanto tiempo y de los horrores que se habían visto sobre él. Se esforzaban por acostumbrarse, admirados por el joven caballero que lo ocupaba, tan inocente, de aspecto tan puro que asemejaba proceder del lugar más alto que imaginar fuera posible. Por su parte, Galahad no cabía en sí de gozo al contemplar con quien compartía la mesa. El elenco de notables ahí reunidos imponía un respeto reverencial, y no eran pocos aquellos cuyas gestas él había oído relatar desde su infancia. De todos los que conoció durante aquella primera velada, los que más lo impresionaron por su porte y su galante conducta fueron Sir Perceval y Sir Gawain. Sir Gawain, el primero que en tiempos había sido criado en un bosque y había servido como mozo antes de ser nombrado caballero, sabía por experiencia lo que era sentirse como un extraño entre el lujo de la corte y lo obsequió con gestos de complicidad y de simpatía. En cuanto a Gawain, sobrino de Arturo, impactaron profundamente a Galahad. Su natural elegancia y la vehemencia con la que se expresaba, verdaderamente magnética, sin duda había de ser un rival terrible en la lid, pensó el muchacho. Galahad era observado en la misma medida en que observaba, aunque todos los compañeros de la mesa lo habían acogido con amabilidad y cortesía, también los había que tenían reservas. Al fin y al cabo, era muy poco lo que sabían de él, y aquella era una hermandad de guerreros, no de hechiceros, como dijo alguno en un pequeño círculo. Todos los que estaban allí se habían ganado su lugar derrochando valor y no poca sangre, con hechos de armas, no con milagros. Sus recelos no se desvanecerían hasta ver luchar al muchacho y comprobar que su lugar estaba entre ellos y no en un monasterio. Deseosos como estaban de probar al iniciado durante la cena, varios caballeros lo retaron cortésmente a cruzar lanzas con ellos en el torneo. Ante la satisfacción de Lanzarote, que estaba a su lado, Galahad accedió sin arredrarse a todas las peticiones, respondiendo que daría satisfacción a todos ellos, llegado el día, pues su recién adquirida condición le permitiría participar en la justa. El propio Arturo
trató de averiguar algo más sobre la historia del joven y le hizo varias preguntas al principio del convite. Si bien advirtió pronto que la cuestión de sus orígenes resultaba brumosa y delicada, por lo que, juzgando que no eran ni el momento ni el lugar más adecuado para abordarla, dirigió la conversación con afabilidad hacia temas más triviales, gesto que el muchacho agradeció en silencio, a su manera. Nadie osó incurrir en excesos aquella noche, pues el fantasma de Sid Browns aún planeaba sobre todos ellos y la mirada del rey se había endurecido. Por fin Camelot descansó como era debido. Apenas 2 días después de la llegada a la corte del huérfano, su nombre estaba ya en boca de todo el mundo. La noticia de que el asiento peligroso había sido ocupado había corrido por todo Logres y comenzaba a extenderse por los demás reinos. El recién llegado generaba tanto entusiasmo como intriga. La reina, recluida en sus aposentos, permanecía inquieta. Todavía no había tenido ocasión de conocer al joven en persona, o más bien había evitado hacerlo, pues tenía un pálpito extraño, una corazonada que la llenaba de desazón. ¿En verdad se parecen tanto como dicen? Había preguntado a uno de sus criados más fieles, al llegar a sus oídos los rumores sobre el parecido del huérfano con Lanzarote. Como 2 gotas de agua, mi señora, había confirmado el sirviente. Aquellas nuevas perturbaban a Ginebra, pues abrían una vieja herida y le hacían albergar una intuición. Mucho tiempo atrás, antes de que la relación, que era su terrible secreto, se enfriara por primera vez, Lanzarote había corrido hasta ella al regreso de una de sus largas aventuras, arrojándose a sus pies y hundiendo la rizada cabeza en su regazo, le había pedido perdón con lágrimas en los ojos. Había roto el sagrado voto de castidad que había hecho como promesa de fidelidad a ella, le dijo. El cuerpo entero de Ginebra tembló, presa de los celos. Tenía que perdonarlo, rogó Lanzarote, desesperado como nunca lo había visto, pues había sido engañado. ¿Engañado? ¿Cómo? Había preguntado ella, tratando de mantener a duras penas su regia dignidad. Con un hechizo, había respondido Lanzarote, un hechizo vil y miserable. Mediante la magia, le explicó, una doncella a la que había rescatado, locamente enamorada de él, había adoptado la apariencia de la propia Ginebra para vencer su resistencia y yacer con él, haciéndole creer que era con la reina con quien yacía. ¿Quién es? ¿Quién? Había preguntado entonces Ginebra, perdiendo toda compostura, doblemente herida por la osadía de quien le había suplantado, por más que la trete excusara a Lanzarote. ¿Qué importa eso? Había respondido Lanzarote.
Fui engañado, es cuanto necesitas saber. Y debo creerte así sin más, había clamado Ginebra, liberando las manos que Lanzarote había tomado entre las suyas y levantándose con brusquedad del sitial ante el que el caballero se había arrodillado. Vete, déjame, le había ordenado al fin, dándole la espalda, incapaz de contener el llanto por más tiempo. Habían sucedido muchas cosas desde entonces en la vida de ambos. Se habían vuelto a amar y luego a rechazarse de nuevo. Otras heridas y resquemores se habían unido a las que ya tenían. El fuego había dejado paso al hielo en algunos momentos, si bien en su corazón seguían queriéndose y se confundía el enojo que a veces sentían por el otro con la frustración por la imposibilidad de su amor. Pero las cábalas de Ginebra no eran insensatas. A juzgar por la edad que aparentaba el muchacho, las piezas se encajaban, y si era el fruto de aquel episodio lejano y doloroso, algo en ella la impulsaba a saber. Al mismo tiempo, algo en ella la refrenaba. Como fuere, no podía llevarse a engaño. Jamás recuperaría la serenidad hasta que certificase sus sospechas o las descartase. Con ese propósito, por fin tomó la decisión de entrevistarse a solas con el joven, en cuanto tuviera ocasión para indagar sobre él, y trató de conciliar el sueño. El día siguiente amaneció con un gran revuelo. Un creciente grupo de curiosos había comenzado a remolinarse en la orilla del río que fluía en las cercanías del castillo y que nutría de aguas su foso. Asomados a las almenas, algunos habitantes de la fortaleza trataban de colegir qué sucedía, mas solo acertaban a distinguir un extraño resplandor, el ligero meandro que trazaba el cauce a esa altura. Los que ya se habían aproximado hasta ahí gesticulaban hacia los muros, instando con aspavientos a que los demás se acercaran. Avisado de que algo sucedía, el rey bajó al salón del trono, donde un sirviente lo aguardaba, la rodilla hincada en el suelo, con las extraordinarias nuevas de otro prodigio. Habla, ¿qué sucede? En el río, junto al castillo, flotando sobre las aguas, se ha aparecido un bloque tallado en mármol, y sobre él, sujeta por el aire mismo, pues nada más lo sostiene, una espada formidable que proyecta luz. Habéis de creerme, señor, nunca se vio nada igual. El rey reunió a sus caballeros, muchos de los cuales habían acudido ya al salón, intrigados por el tumulto, y encabezando la comitiva, se dirigió a la ribera. Cuando arribaron al lugar en cuestión, las gentes se hicieron a un lado para abrirles paso y pudieron contemplar la extraordinaria estampa. Como el criado había escrito, internándose
unos pocos pasos en el cauce, rozando las mismas aguas, había suspendido sobre ellas lo que parecía un escalón tallado en mármol rojo, y por encima de sus vetas una espada de extraordinaria forja, cuya empuñadura empedrada emitía brillantes destellos. Un murmullo de admiración recorrió el cortejo real. Sir Gawain, siempre impulsivo, se adentró de inmediato en el agua para contemplar de cerca el portento, pues nadie hasta entonces se había atrevido a hacerlo. Al aproximarse el caballero, descubrió que en la hoja de la espada figuraba una leyenda grabada en letras de oro. La espada porta un mensaje, gritó, girándose hacia la orilla. Léelo, pues, le ordenó Arturo. Solo el mejor y más noble de los caballeros podrá sacarme y portarme a su costado. Leyó Gawain en voz alta. El mensaje motivó nuevos murmullos y exclamaciones de asombro. Arturo se volvió hacia Lanzarote. Leal amigo, a la vista está que esta aventura os está destinada. Nadie no osa poner en duda que sois el mejor y más noble caballero del mundo. Ante la sorpresa de todos, sin embargo, Lanzarote bajó la mirada. Tal vez lo había sido en algún momento, pero ya no, pensó el caballero del lago. La pureza y la nobleza que la mayoría, empezando por el propio rey, le seguían atribuyendo, se habían hecho añicos con sus amores adúlteros. No se sentía digno de probar suerte y conocía de antemano el resultado, su fracaso. Además de avergonzarlo públicamente, podía reavivir más aún que su renuncia viejas sospechas y maledicencias que no lo afectarían solo a él. No podía permitirlo y declinó la propuesta del rey. Disculpadme, mi señor, pero creo que la fortuna me ha colmado ya de suficientes dones y recompensas a lo largo de mis viajes, y algo me dice que esta espada no es para mí. Permitidme, os lo ruego, abstenerme de intentar sacarla y dejad que sean otros quienes prueben suerte en esta ocasión. Arturo frunció el ceño. Tenía la corazonada de que con aquel prodigio se les estaba brindando una oportunidad de redención y podía escapárseles de las manos si timoratos no la aprovechaban. No insistió, pero la decepción estaba pintada en sus ojos. Gawain gritó al que seguía en el río: tienta tú la fortuna si estás en tu ánimo. Descolocado por la renuncia de Lanzarote, Gawain también vaciló. Mi señor, dijo con el agua aún por los muslos, no me siento digno de probar suerte ahí donde Lanzarote ha declinado hacerlo. Todo el mundo sabe que es mejor caballero que yo. ¿Cómo habría pues de sacar yo la espada si no lo hace él? Los puños de Arturo se crisparon. Estoy rodeado de mojigatos, de guerreros, gritó. Haz como te digo e intenta sacar la espada. Todos callaron. Lanzarote seguía con la vista fija en el suelo. No así Galahad, cuyos azules ojos no se despegaban un instante de la espada, que seguía refulgiendo ahí delante, al alcance de la mano. Girándose lentamente y apoyándose primero con las manos
Huayin subió al escalón sobre cuya bruñida superficie cabía holgadamente un hombre erguido. Después, ante la mirada expectante de todos los congregados, se secó las manos de la tela de su atuendo y aferró con ellas la noble empuñadura enjollada. Entonces tiró de ella suavemente, puesto que el arma levitaba en el aire con el aspecto leve de una pluma. Al instante comprobó que no se movía, parecía enclavada en la nada. Se volvió hacia las caras que lo contemplaban desde la orilla. Arturo tragó saliva. Los recuerdos lo atribulaban. En lugar de una posibilidad de salvación, sería aquella espada otra Excalibur que aparecía para desafiarlo por las faltas que había cometido. De ser así, ¿qué autoridad la había colocado ahí ahora? Que Merlín ya no estaba. Ahora que Merlín ya no estaba. Prueba de nuevo, ordenó Arturo en un tono que no admitía réplica. El rubicundo Huaín tomó resuello, resignado, volvió a asir la empuñadura y a intentarlo con todas sus fuerzas, hasta que su rostro se tornó rojo por esfuerzo y los tendones del cuello parecieron a punto de quebrársele. La espada no se desplazó un solo dedo de donde flotaba. Vencido, el caballero descendió del bloque de mármol y avanzó hacia la orilla. Parceval, vos sois el siguiente en reputación, sino el principal en nobleza de espíritu, dijo entonces Arturo, volviéndose hacia el galés. Señor, comenzó a decir Perceval. Vuestro turno, sentenció Arturo. No osando llevar la contraria a su rey, Perceval descendió a la orilla del río y se llegó hasta el escalón, donde Huaín le dio un palmetazo en el hombro, le deseó suerte y quedó aguardándolo abajo. Antes de asir el arma, Perceval se persignó y dirigió la vista al cielo gris, pero el cielo no tuvo a bien concederle su gracia. Por más que forcejeó con la espada flotante, tampoco él logró sacarla. Muy al contrario, terminó resbalándose en el mármol y dando con sus huesos en el lecho del poco profundo cauce. Vive Dios, que dejaremos hoy aquí toda nuestra dignidad, susurró Sir Bojores al oído de su hermano Lionel, al ver salir del río a Gawain y a Perceval completamente empapados. Entonces una voz gritó lo que casi todos llevaban un rato pensando: que pruebe suerte Galahad. Al punto otros caballeros suscribieron la demanda de quien así había hablado: que lo intente el muchacho. Tanto los que confiaban sinceramente en sus posibilidades como quienes estaban deseosos de someterlo a otra prueba para ver si fracasaba, secundaron la petición. Prestándoles oídos, Arturo se dirigió al joven huérfano. Si son mis propios caballeros los que solicitan tu concurso, ninguno ha de ofenderse, porque, aun siendo el más joven, lo intentes antes que ellos. Prueba, pues, a coger la espada, le dijo. Con mucho gusto lo haré, majestad, respondió el joven. Adelantándose a los demás e internándose en las aguas, Galahad se llegó hasta el mágico escalón y ascendió a él con gran agilidad de un salto. Al poner el pie sobre el mármol,
la espada emitió un poderoso destello. En ese momento, un murmullo recorrió las filas de atrás en la multitud de los observadores. La reina está aquí, se oyó decir. En efecto, avisada de lo que acontecía, Ginebra había salido del castillo y se había hecho acompañar por un pequeño séquito para llegarse hasta el cercano recodo de la Vega. Al ver a Galahad erguido sobre el peldaño en toda su juvenil apostura, sintió una punzada en el corazón. Los rumores eran más que ciertos. Su parecido con Lanzarote era tal que, por un instante, creyó ser víctima de un malévolo encantamiento que la hubiera transportado atrás en el tiempo. Las mismas facciones que tanto había llegado a amar estaban ahí frente a ella, igualmente hermosas, pero sin malear, casi añadidas todavía, intactas por la mordedura del acero, de la pasión, del pecado y de la culpa. Galahad asió la empuñadura empedrada con ambas manos y al hacerlo, la espada volvió a refulgir. A continuación, y con una facilidad pasmosa, se hizo con ella de un solo gesto, sacándola de donde estaba sin esfuerzo, como si la inmovilidad en que hasta entonces había permanecido prisionera hubiera sido un espejismo sin sentido. Volviéndose hacia todos los presentes, la sostuvo en el alto con el brazo extendido. Un aura parpadeante envolvió la hoja bien templada. Sobre ambos, caballero y espada, el cielo de la mañana, que había amanecido encapotado, se abría al fin y la luz se derramó en blancos haces a través de las nubes en retroceso, como si el propio acero la convocara. Larga vida a Galahad, flor de la caballería, gritó Sir Lionel, rompiendo el momentáneo hechizo en el que todos parecían haber quedado atrapados. Los caballeros estallaron entonces en gritos y vítores, y varios descendieron al río para dar la enhorabuena al triunfador y ayudarlo a salir de las limosas aguas. De nuevo frente al rey, Galahad hincó la rodilla en el suelo. Majestad, permitid que ponga a vuestro servicio y al de Logres el arma que hoy me ha sido otorgada aquí, dijo. Con ella habrás de acometer, sin duda, las más altas empresas, respondió Arturo. Alzaos, Sir Galahad, a fe mía que no hubo nunca caballero que lograra en tan corto tiempo semejantes hazañas como vos habéis logrado ya. Lanzarote se acercó al muchacho para felicitarlo él también. Parece que ya habéis conseguido una espada, le dijo sonriendo. Os dije que me sería concedida a su debido tiempo, respondió Galahad con aquella serena gravedad que lo envolvía como el aura luminosa que envolvía la formidable espada. Entonces Lanzarote hizo algo insólito. Arrodillándose frente al caballero Nobel, proclamó públicamente su recién adquirida primacía. Hoy renuncio aquí públicamente al título de mejor caballero del mundo que con honor y fatiga porté durante tanto tiempo, pues el cielo es testigo de que de ahora en adelante
soy vos y solo vos quien merece ostentarlo. Al escuchar aquellas palabras, los caballeros cesaron en su algarabía y hasta el propio Arturo guardó silencio. Alzaos, mi señor, os lo ruego, respondió Galahad. Aceptaré con humilde el destino de la providencia, que aceptaré con humildad el destino que la providencia me haya reservado, mas sea cual sea ese destino, sabed que vos seguiréis siendo por siempre modelo de caballeros y faro de mis acciones. Los dos caballeros se estrecharon en un abrazo entre grandes aclamaciones. Más atrás, discretamente situada en un segundo plano y rodeada de sus doncellas, Ginebra no pudo evitar que dos lágrimas surcaran sus mejillas. Tras largos años de monotonía y ociosidad asfixiantes, sentía que los acontecimientos habían comenzado a acelerarse repentinamente en Camelot, que las cosas comenzaban a suceder deprisa, demasiado deprisa. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy, que es el capítulo 3. Estamos con los mitos del rey Arturo. Estamos en el libro de La búsqueda del Grial Sangrado. Aquí terminamos por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.